Bien, habrá mencionado Karen, mi nombre es Carla Castro. Ahorita les extiendo un poco acerca de mi experiencia. El día de hoy pues vamos a estar algunos minutos platicando acerca de esta norma que está haciendo tendencia y no solamente en el sector público, también en el sector privado, y justo les quiero platicar cuál es esa diferencia de implementarlo en ambos sectores y los beneficios que tiene. Que todos sabemos que ISO pues tiene beneficios comerciales, cualquier tiene beneficios comerciales y también beneficios estructurales, siempre y cuando le demos ese enfoque a nivel ¿Cerró organizacional. el Zoom? ¡Ay, qué viva! Ahorita voy. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Este es un webinar para ISO 37001. Como bien lo comenta Karen, yo soy ingeniera industrial, tengo una especialidad en sistemas integrales. Actualmente estudio la maestría en dirección de proyectos y calidad. Soy instructora de formación de auditores líderes en Sudamérica, en Perú, en Colombia, y bueno, estoy tratando de expandir ese, pues, parte de mi conocimiento. Domino actualmente 10 normas ISO, entre ellas 37001 para antisoborno. Actualmente pues soy instructora, consultora y auditora de normas ISO, entre otros estándares. Pues el objetivo principal de este webinar es que conozcan las generalidades de un sistema de gestión antisoborno. A mí lo que me interesa es que sepan cuál es la importancia de tener un sistema de gestión antisoborno y que sepan el por qué implementarlo en una organización y sobre todo cuál es la diferencia, que a mí me encanta hablar de esas diferencias entre implementarlo en un sector público y en un sector privado. Por fortuna he tenido la experiencia de implementar sistemas de gestión en ambos sectores y tiene un nivel de complejidad en los dos. Realmente tiene un nivel de complejidad. Al final de esto vamos a dar algunos minutos para poder tener pues un espacio para dudas y preguntas, o si quieren hacer alguna aportación también es bienvenida, ¿vale? Y bueno, para iniciar, a mí me gustaría que hablemos acerca de antisoborno. Yo creo que eso es lo principal para poder entender de qué va esta norma. Y bueno, al hablar de antisoborno me llamó la atención una nota que vi en un periódico bastante conocido, que nos habla, bueno, ya tiene un tiempo esta nota, pero nos habla acerca de la corrupción en licitaciones. Y es que el tema de las licitaciones es uno de los principales motivos por los cuales las empresas en cualquier sector deciden implementar un sistema de gestión antisoborno. Actualmente, ya cuando tú como empresa quieres ser quieres ser proveedor o parte de la cadena de proveedores para alguna empresa pues grande, o para ingresar a un nuevo mercado, ya te piden el tener buenas prácticas antisoborno. Y de hecho esa ha sido la principal razón por la cual algunos clientes optan por tener un sistema antisoborno, porque lo solicitan, pero a mí me interesa que sepas que más allá de que te lo pidan, realmente tiene beneficios, sobre todo cuando llevas el sistema de gestión a otro nivel. Y esto aplica para cualquier sistema de gestión. Así tu empresa tenga implementado ISO 9001, 14, 45, 22000, cualquier norma que tú implementes, te tiene que servir para que tú des ese salto hacia el otro nivel, que es que la norma te ayude a entender bien cómo está funcionando tu empresa, te ayude a integrar bien a todo el personal y las áreas, y que te ayude a tomar decisiones cada vez más estratégicas y no decisiones en cuanto a procesos. Eso es parte de decisiones estratégicas a nivel directivas. ¿Vale? Entonces, la corrupción en licitaciones ocurre sin ni siquiera es necesario que se viole el marco legal. Y eso es algo real que estamos viviendo. México no es el país que tiene el mayor índice de corrupción. Eso también lo vamos a dejar claro. Sin embargo, lo que tiene México es que el nivel de corrupción se ha mantenido con el paso de los años. Y eso es algo que sí es preocupante. Hay algunos países en los cuales el nivel de corrupción está incrementando de una forma considerable cada año. Y bueno, eso se ve muy marcado con las personas que forman parte del gabinete presidencial, digo, sin dar algún nombre en específico, pero hay países donde sí se ha demostrado que el nivel de corrupción ha disminuido. Y no solamente, cuando hablamos de niveles de corrupción,
no me refiero solamente al sector público, sino también a los niveles de corrupción que hay en el sector privado. Y en México nos hemos mantenido en ese nivel por años. Por más de 10 años llevamos un nivel muy semejante a niveles de corrupción. No vamos ni para arriba ni para abajo, nos mantenemos igual. Lo cierto es que las plataformas cada vez nos ayudan a mitigar un poco más estos actos de corrupción, hablando de cualquier sector, ¿vale? Y bueno, continuando hablando del antisoborno, podemos entenderlo con un ejemplo. Puse aquí el sector de construcción. Y lo que pasa es que el sector de construcción es un sector tan grande y es un sector en el que se maneja una cantidad de dinero considerable por el costo del espacio en el cual vas a construir, por el costo de los insumos y materiales, por el costo de las personas que contratas para participar durante todo el proyecto. Hay una infinidad de costos que tienen que ser controlados y que muchas veces se presta para poder incurrir en actos de corrupción. Y lo hemos visto aquí en México en muchos proyectos, tanto de obra pública como del sector privado. Entonces lo hemos estado viendo y han sido noticia a nivel nacional. Por ejemplo, bueno, creo que ya podríamos tener en este momento en mente cualquier proyecto del que nos hayamos enterado, donde se externe que hubo actos de corrupción. Y no me sorprende en el sentido, no porque esté bien, o sea, no me sorprende porque creo que el sector se presta para eso. Y casualmente es el sector que más está poniendo las cartas sobre la mesa para poder certificarse en temas de antisoborno. Por ejemplo, cuando tú estás, y bueno, aquí tenemos un diagrama, el diagrama nos muestra como tal un esquema pues de las fases de un proyecto de construcción, en el cual está la programación, y es que en esta programación tenemos toda la parte de costeo, o sea, bueno, todos los insumos, todos los materiales que vamos a utilizar, tenemos pues el listado, la planeación de las personas que van a estar involucradas, porque también el sector de construcción se da mucho para necesitar externos, ambientalistas, ingenieros, arquitectos, etcétera. Entonces, de hecho, hay empresas que se dedican únicamente a supervisar las obras. Casi siempre el sector de construcción funciona así. Hay una empresa que se dedica a construir como tal y hay otra empresa que se dedica a supervisar, lo cual es bueno porque evita un conflicto de interés y a la vez también es una brecha que se abre si no la tienes si no existen controles. Entonces, desde que tú estás programando una construcción, tú ya puedes, se corre el riesgo de que la empresa incurra en actos de corrupción. Es decir, al momento de que tú eliges a proveedores, desde el momento en el que tú eliges a externos o pues especialistas, perdón, es que no tengo el mouse y me cuesta un poco de trabajo con el touch. Cuando tú eliges especialistas, proveedores, quienes van a participar en la construcción, desde ese momento, si tú no tienes bien controlado tus áreas, si tú no tienes bien definido cuál es el proceso para supervisar que tu personal no incurra en estas malas prácticas, desde aquí hay una cantidad considerable de dinero que podemos perder. Y deja de eso, hay un incumplimiento normativo mayor que también puede incurrir incluso en actos, pues, ilícitos. También, ya durante la etapa del diseño, también podríamos encontrar también podríamos encontrar la posibilidad o la probabilidad de incurrir en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque las personas que están diseñando toda la parte de, imaginemos un edificio, un condominio, bueno, un edificio de condominios, cuando tú lo estás diseñando, evidentemente se corre el riesgo de que se manipule el diseño para meter materiales de una menor calidad y de ahí poder sacar provecho. Entonces, incluso me tocó ver en algún momento hace años una obra en la cual
en el diseño, bueno, desde la programación, se mencionaban personajes, llámese un ingeniero ambiental, un ingeniero de seguridad, que nunca existieron, sin embargo estaban costeados en el proyecto. Y entonces es una realidad a la que nos enfrentamos en todas las empresas y hay muchas áreas en las cuales estamos expuestos a los actos de corrupción. Por ejemplo, el área de ventas, el área de compras, las áreas operativas, las áreas de logística, cuando tenemos una relación con algunas entidades externas, la persona que lleva esa relación con esos externos se vuelve también pues uno de nuestros eslabones, se vuelve una debilidad para nuestra empresa. También durante la etapa de la ejecución de este proyecto de ejecución, podemos encontrar, perdón, de construcción, podemos encontrar los riesgos de incurrir también en actos, pues en actos de corrupción. Por ejemplo, el que se manipule el proyecto durante la construcción, bueno, durante la ejecución y la gestión. Ya cuando estás llevando todas las etapas de construcción, también se corre el riesgo de que el mismo personal operativo sea sobornado. Incluso un soborno no siempre, eso también hay que dejarlo claro, un soborno no siempre es por dinero. El soborno no siempre tiene que ver con cuestiones económicas. Un soborno es recibir un beneficio buscando a causa o a raíz de de alguna actividad no tan justa o no correcta, que no siempre es dinero. O sea, a veces puede ser sobornado para tomar una decisión. A veces existe incluso un soborno emocional. Te pueden sobornar con viajes, te pueden sobornar con cosas materiales, te pueden sobornar con beneficios. Por ejemplo, me tocó ver hace años en una empresa donde sobornaban al personal de ventas dándoles membresías para entrar a un club privado. Entonces, eso también de cierta forma es un soborno. Y lo que nos pide esta norma es que identifiquemos todos esos apartados o todos esas debilidades, esos puntos y tratar de contener nuestros procesos. Y hay algo, una frase clave para este sistema que le llamamos debida diligencia. Y la debida diligencia, bueno, el proceso es que una vez que tú ya sepas cuáles son tus áreas más débiles o más propensas al soborno, apliques la debida diligencia. La debida diligencia es un proceso de supervisión que te va a permitir controlar todas las áreas, establecer controles más bien para que las áreas no incurran en actos de soborno. ¿Vale? Entonces, esto fue un ejemplo con un sector que a mí me gusta mucho por la complejidad que tiene y sobre todo que sí se ha presentado, en el cual sí se han presentado muchas situaciones de soborno. Sin embargo, por fortuna he conocido muchas empresas que ya lo están controlando. Y bueno, ya hablando en forma de la norma como tal de ISO 37001, entendemos que es un estándar que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema antisoborno. Y aquí en el segundo párrafo nos dice que el soborno es una de las formas de corrupción más habituales en el mundo de los negocios. Y eso también es algo que me gustaría que quede claro. El soborno es una forma de corrupción. No es lo mismo la corrupción que el soborno, sino que el soborno es una de las tantas maneras de caer en actos de corrupción. ¿Vale? Esta norma básicamente nos obliga a que luchemos y controlemos todas nuestras áreas para evitar incurrir en estos actos. Tiene que ver con transparencia, claro que tiene que ver con transparencia, tiene que ver con cultura organizacional y tiene que ver con temas normativos también, contractuales, legales, y bueno, es un sinfín de requisitos que debes tomar en cuenta. Y esta norma, algo que me encanta, es que tiene un anexo que le llaman anexo A, bueno, lo denomina de esta forma. Cuando tú lees la norma, al final viene pues el detalle de este anexo. Y la intención es que nos brinde una orientación acerca de los controles que vamos a establecer en la implementación de nuestro sistema de gestión. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que esta norma
te pide que establezcas dos tipos de controles financieros y controles no financieros. Y entonces el anexo A justo te especifica qué tipo de controles me refiero. Incluso hasta te pone ejemplos, lo cual me encanta, porque te pone escenarios que ejemplifica muy bien cómo implementar estos controles. ¿A qué nos referimos con controles financieros? Pues, en efecto, valga la redundancia, a controlar la cantidad de dinero en efectivo que voy a destinar para uso de compra, por ejemplo, de insumos, a controlar los viáticos, a controlar la caja chica, a hacer auditorías financieras por un tercero cada cierto periodo, a que sea incluso uno de los controles financieros que nos pide este anexo, por adelantarme un poco, es que en el área que en la contratación del personal, tú especifiques muy bien en el contrato si va a recibir algún tipo de bono y en qué rango, porque hay muchas empresas que he visto también cuyo personal siempre ha recibido bonos, y esto se ve en todos los sectores, que siempre reciben bono de 5,000, 10,000 pesos, 20,000 cada cierto periodo, por dar una cifra, pero no están justificados. Simplemente es porque, pues no sé, así fue el acuerdo cuando me contrataron. Entonces, también te pide la norma que dentro de estos controles financieros, uno de ellos sea la parte de incrementos salariales justificados. Y entonces esa es una oportunidad pues a la transparencia también en la organización, incluso a la justicia. Y controles no financieros pueden ser procesos, protocolos, buzones, líneas de denuncia, procedimientos, tu equipo que va a supervisar, que en este caso puede existir un órgano de gobierno o puede existir un comité de antisoborno. Entonces, son controles que normalmente tú implementas en el sistema de gestión durante toda la ejecución, que te van a servir para mitigar pues estas malas prácticas. Entonces, el anexo A mí me encanta justo porque nos da un panorama más amplio de cómo implementar estos controles, que es de las pocas normas que te dan ejemplos, lo cual es bastante bueno para ISO 37. Y bueno, dentro de todo, dentro de los requerimientos, esta norma nos pide aplicar una política antisoborno, como en otras normas, como en ISO 9001, como en ISO 14, como en cualquier norma, nos pide implementar una política. Pero esta política, la diferencia que hay con otros sistemas, es que esta política, recuerden que la política es un compromiso y este debe ser un documento oficial. La política de un sistema de gestión de antisoborno tiene ciertos requisitos obligatorios que te pide la norma, entre ellos los que están en points, que te pide prohibir los actos de soborno. O sea, hay cuestiones muy específicas que te pide la norma que debes dejar de forma textual en tu política, como el tema de prohibir los actos de soborno, como el establecer una línea de denuncia, como el cumplir los requisitos normativos aplicables, promover el planteamiento de inquietudes y de buena fe. Y estos puntos que vemos te los pide de forma obligatoria la norma externar en tu política. Por lo tanto, todo tu sistema de gestión debe ir con un enfoque principal, cumplir estos requerimientos o lineamientos que tú mismo estableciste como un compromiso. Y por otro lado, también tenemos algunos controles que pueden funcionar también dentro de nuestro desarrollo del sistema. La idea es que tú no solamente tengas una política general, sino que vayas estableciendo limitantes en cada área, por ejemplo, políticas de antisoborno en cada área, por darte un ejemplo, en el área de finanzas, en el área de dirección general. Es decir, independientemente de tu política, que establezcas los lineamientos a los que se debe apegar cada una de las áreas para ejecutar sus actividades, sobre todo las áreas que están más expuestas a incurrir en estos actos, por ejemplo, el área financiera. Y aquí tenemos un ejemplo. No se realizarán, bueno, abajo aparecen los lineamientos en la que tenemos del lado derecho, no se realizarán pagos en efectivo cuando el total supere la cantidad de tanto de X cantidad de pesos.
Se deberán aclarar con la entidad correspondiente los pagos de insumos, materia prima y proveedores. Se revisarán las transacciones electrónicas de la organización. Se permitirá la gestión de auditorías financieras. La intención de que tú establezcas esto, este tipo de lineamientos, es para acercarte a la debida diligencia. Esto no es debida diligencia, esto es los lineamientos que tú vas a controlar de cada área. Y ahora viene la otra parte, establece los controles para lograr que esto se cumpla. Y es importante identificar bien cuáles son las áreas y hasta dónde sí tienes pues que tomar ciertas pautas para hacer tus investigaciones. Y hace tiempo ocurrió, que tendrá como unos 3 años, que me tocó ver en alguna institución que había un área que estaba incurriendo, que estaba participando en actos de soborno. ¿Qué es lo que pasaba? Que ellos reciben un bono de productividad, y digo productividad porque no estaba justificado, ellos reciben un bono de productividad cada mes. Entonces, el área estaba conformada por 4 personas clave que eran acreedores de ese bono. Entonces, ese bono lo decidía el director del área, y el director habló con ellos y les dice, a ver, tú vas a recibir el bono en enero, tú en febrero, tú en marzo y tú en abril, pero nos vamos a repartir entre todos. Tú le vas a transferir a tal una cantidad de X y a mí me van a transferir el 10 o el 20% del bono. Y entonces lo que hacía el director era ayudarles a que el bono que les tocara fuera el más alto para que efectivamente pues el porcentaje pues que le brindaban fuera mucho más alto también. Y entonces el error que cometieron fue, incluso creo que hasta se necesita ser bastante astuto para eso, porque el error que se cometió, que fue muy grave, es que ese soborno se hizo por transferencias en las mismas cuentas donde reciben su nómina. Y entonces cuando empezamos a implementar este tipo de lineamientos, tuvimos que establecer un programa de revisión periódica de las transferencias electrónicas que han tenido el personal, tomando de forma aleatoria una muestra cada mes, y nos dimos cuenta de esto. Entonces, finalmente es establecer los límites hasta donde sí quieres, como organización, incurrir, más bien participar o hacer partícipe a tu personal de estas investigaciones, que recuerda, la debida diligencia es justo hacer estas investigaciones. También el sistema de gestión antisoborno, al igual que otros sistemas de gestión, nos pide definir objetivos. Entre esos objetivos, pues recuerda que tus objetivos tienen que ir alineados a tu política. Por ejemplo, evitar cualquier acto de soborno, cumplir con todas las políticas de antisoborno y, evidentemente, cumplir con la eficacia del sistema, por darte un ejemplo. También puedes colocar como objetivo el que nuestro canal nuestra línea de denuncia sea efectiva, el capacitar al personal o el lograr una sinergia con el personal para concientizar en temas de antisoborno. Y entonces tú decides qué objetivos vas a establecer. Recuerda que, bueno, un punto que sí nos deja claro la norma es que los objetivos para un sistema antisoborno no son precisamente medibles, como en el caso de ISO 9001. Menciono ISO 9001 porque es la que normalmente se tiene implementada o conocen la mayoría de las empresas. Y también este sistema nos pide, al igual que otros, establecer un método para definir nuestros riesgos antisoborno. Y más allá del método que elijas, lo que sí es que siempre recomiendo que tus métodos en cualquier sistema de gestión sean lo más ágil posibles. Porque luego nos metemos con metodologías como AMEF y otras metodologías que no entendemos, y en realidad a mí lo que me interesa no es tanto que tu método sea cuantitativo, estadístico, sino que entiendas perfectamente cuáles son los riesgos inertes dentro de tu proceso y que todo el personal lo entienda y que todos tengan la habilidad de identificar un nuevo riesgo. Y eso para mí, como paréntesis, es mucho más importante que tener un método estadístico que nadie va a entender y nada más es como un consejo para sus sistemas, cualquiera que tengas. Y al igual que otros sistemas,
puedes definir tu propio método de gestión de riesgos, como esta tabla que estamos viendo, donde definimos algunos riesgos claramente enfocados al antisoborno por áreas. Por ejemplo, vamos a ver el amarillo, que define los riesgos de compras. Perdón, mis rayas. Bueno, nuestro punto crítico del proceso de compras es la selección de proveedores, porque es nuestro punto crítico, porque es donde donde hay una mayor probabilidad de incurrir en actos de soborno, ¿vale? ¿Cuáles son los riesgos? Tener malas referencias empresariales, antecedentes penales, direcciones erróneas, incumplimiento legal, falta de controles antisoborno, ser sobornados tal cual. Las causas, pues en efecto es no tener definidos los controles o no tener bien definida una debida diligencia, o incluso una causa podría ser que tu proceso de debida diligencia está perfecto, pero no tienes las herramientas ni la plataforma. Es más, incluso la misma norma nos dice en el anexo A que es un riesgo el que algunas decisiones como compras o como decisiones financieras recaigan en la misma persona. De hecho, te recomienda que cada vez que vas a tomar una decisión, por ejemplo, de una compra, recaiga en un tercero o alguien más en la empresa que tome esa decisión final. Entonces, es uno de los puntos que te pide también, que te recomiendan en el anexo. Y bueno, aquí debemos definir bien, por ejemplo, cuáles van a ser nuestros controles. Ahora, algo importante es que estos controles, tanto financieros como no financieros, a lo mejor te preguntarás, ¿y de dónde los voy a sacar o cómo voy a saber cuáles van a ser mis controles? Bueno, lee el anexo A y justo en el anexo A vienen apartados por áreas donde te define cuáles pueden ser tus controles. Y de hecho, estos controles pues se definen. Algunos los puedes definir tú, o sea, no estás limitado, pero en su mayoría trata de mencionar los mismos que te recomienda la norma en el anexo A, ¿vale? Porque el anexo A, pues, también es uno de los apartados auditables para no perder el enfoque del sistema de gestión, ¿vale? Entonces, entre esos controles, pues, podemos tener fondos de emergencia, manuales de debida diligencia, estudio socioeconómico para el personal, auditorías financieras externas, no internas, entre otras. Y bueno, tenemos algunas etapas para administrar los riesgos de corrupción, que es definir tus objetivos, establecer los riesgos, clasifica tus riesgos, evalúa estos riesgos. Algo que nos pide también es priorizar estos riesgos, saber cuáles cuáles tienen un nivel más alto, evaluar tus controles, definir bien cuál es tu protocolo de respuesta, informar a los titulares de la organización sobre estos riesgos, generar un plan de acciones y monitorear la implementación. Algo importante que igual se los adelanto un poco, no sé si las empresas en las que ustedes colaboran o ustedes ya han estado pues involucrados en algún sistema de gestión, por ejemplo, de calidad, pero todas las normas que han sido actualizadas recientemente ya nos están pidiendo que tengamos un plan de continuidad del negocio. Un plan de continuidad del negocio es que ya no solamente basta con que tengas tu identificación de riesgos, sino que los clasifiques y que crees plan de acción, que es lo mismo que nos pide esta norma dentro de este esquema de riesgos. Y bueno, también otro punto del que nos habla la norma, que también es algo confuso, y digo confuso porque a veces no he visto que cuesta un poco de trabajo abordarlo, es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno es uno de los requisitos que, bueno, recuerda que en otras normas tú puedes elegir algunos requisitos que no aplican a tu empresa. Evidentemente tienes que justificar la no aplicabilidad. Y en el caso de ISO 37001, el requisito que nos habla de órgano de gobierno es uno de los que podrían no aplicar a todas las empresas, sobre todo cuando son empresas del sector privado, evidentemente no aplicaría. ¿Por qué? ¿Qué es un órgano de gobierno? El órgano de gobierno es una entidad superior, sea por parte, perdón, de la función pública, que funciona como un ente para controlar pues estas prácticas.
Por ejemplo, las entidades de fiscalización, hay varias entidades del sector público que fungen como entes para supervisar las acciones antisoborno. Cuando existe una función externa que va a supervisar estas prácticas, entonces a eso le llamamos órgano de gobierno. Es complicado implementarlo en una entidad privada y el paso que damos para poder controlarlo es creando una función de cumplimiento. O sea, o tienes un órgano de gobierno, o bien tienes un órgano de gobierno y la función de cumplimiento, o en el sector privado tienes una función de cumplimiento. ¿Qué es la función de cumplimiento? Es un comité imparcial que tú ya evaluaste para asegurar que tiene las habilidades y competencias y un nivel de confianza para poder delegarle ser parte de este comité. ¿Qué hace el comité? Esta función, perdón, de cumplimiento hace las investigaciones cuando alguien detecta un posible acto de soborno. ¿Por qué? Porque a veces debemos elegir a personas imparciales como parte de nuestro comité, porque a veces la persona que informa del posible acto antisoborno no sabemos si también está involucrada en ese acto antisoborno. Lamentablemente, en un sistema de antisoborno, el hecho de notificar un posible acto te vuelve también, pues, víctima, por así decirlo. Perdón, te vuelve también partícipe de ese posible acto, y entonces tú no puedes formar parte de la investigación si tú eres quien está denunciando un acto de antisoborno. Tiene que ser la función de cumplimiento quien investigue, incluyéndote a ti, ¿vale? Porque también te vuelve parte de como una sospecha para nuestro sistema. Perdón. Listo. Bueno, dentro de esto, aquí pongo un ejemplo que recae en recursos humanos. Ya vimos un ejemplo de compras. Ahora un ejemplo de recursos humanos. En recursos humanos también tenemos que definir nuestros controles. Ejemplos de controles antisoborno: estudio socioeconómico, pruebas de confianza, que estén bien definidos nuestros tabuladores de sueldos y prestaciones. Entonces, es por dar un ejemplo para controlar y de forma justa cómo va a funcionar nuestra gestión de recursos humanos. Y lo mismo aplica para todas las áreas. Tienes que ir definiendo cuáles son los controles que sí vas a poder establecer para tratar de mitigar estos actos. Evidentemente, cuando se trata de un sector privado, público, tenemos entidades superiores que se encargan de supervisar los actos antisoborno. Y de hecho, una de las preguntas que más me han hecho es si es más fácil implementar un sistema de antisoborno en el sector público o en el sector privado. Y la respuesta es que tiene un nivel de implementación semejante. Bueno, más bien, implementar un sistema de gestión antisoborno en el sector público es más fácil. Implementarlo es más fácil. ¿Por qué? Porque los protocolos ya existen, porque ya existen los órganos de gobierno, porque ya existen las líneas de denuncia, porque no te puedes salir de lo que marca la ley, no te puedes salir de lo que tú como funcionario público estás obligado a cumplir. No te puedes salir del tema regulatorio. Y entonces tus procesos tienen que cumplir con el tema regulatorio. Pero el problema con el sector público es que es más fácil implementar el sistema, pero es más complicado cumplir el sistema de gestión. ¿Por qué? Por el tema de jerarquías. Y es que en el sector público tenemos tantas jerarquías que se deben respetar, evidentemente, que hay muchas decisiones que no dependen de ti, y hay decisiones que demoran y que pueden, le decimos informalmente, entorpecer nuestro proceso. A diferencia del sector privado, es más difícil implementar un sistema antisoborno, es más difícil documentarlo, porque ahí no existen leyes, no existen normas, solo tienes acuerdos contractuales, solo tienes acuerdos comerciales, no existe alguna regulación como tal en materia de antisoborno o de corrupción para implementarlo en el sector privado. Existen los términos de las licitaciones y bueno,
Entonces tú tienes que definir todo esto que en el sector público ya existe. Si lo estás implementando en un sector privado, tú tienes que describirlo. ¿Y de dónde lo sacas? Bueno, ahí tienes que pues, ser innovador para saber cuáles van a ser esos controles. Pero lo que tiene el sector privado es que es más fácil implementarlo. Entonces, te digo, cada uno tiene su nivel de complejidad. Es más fácil implementarlo porque la mayoría de las empresas privadas funcionan bajo un esquema cíclico y eso es algo que nos ayuda a que el proceso sea más ágil. ¿Vale? Y entonces, también hay un punto que nos habla de definir roles y responsabilidades, que es lo mismo de lo que nos hablan otras normas. Nos piden definir quién va a supervisar las prácticas de antisoborno, quién va a investigar los posibles actos antisoborno, quién va a evaluar estas prácticas, quién las va a ejecutar. Tienes que definir bien. Recuerda también que en un sistema de gestión cualquiera, los roles y responsabilidades no son lo mismo que tu perfil de puesto. Una cosa es para qué estás contratado, ese es tu perfil de puesto, y otra cosa es tu rol a nivel sistema de gestión, ¿vale? Nada más para hacer ese paréntesis. Y bueno, otro de los puntos que nos pide la norma es también tener, dentro de estos controles, podemos definir o tenemos que definir ciertas prohibiciones. Prohibir recibir regalos, prohibir de cualquier persona o de cualquier externo, incluyendo a proveedores o clientes. La ventaja que tienen en el sector privado es que tú puedes definir el límite de estos regalos. Por ejemplo, en alguna ocasión en una empresa definimos manuales como los que estamos viendo, parecidos, donde colocábamos, es una empresa del sector privado que comercializa materia prima para Coca-Cola, y con ellos definimos que sí se pueden recibir regalos siempre y cuando sean con el fin de publicidad de nuestro cliente o proveedor, como bolígrafos con el logo, libretas con el logo, o sea, siempre y cuando sea con el fin de ayudarlo a hacer publicidad, sí puedes recibirlo, pero no se pueden recibir botellas de alcohol, ni viajes, ni cortesías, ni comidas, porque eso ya se percibe que es con otro fin. Entonces, la ventaja del sector privado es que tú sí puedes definir hasta dónde sí, hasta dónde no recibir, y en el sector público no. En el sector público hay una ley que nos dice que tenemos prohibido recibir cualquier regalo con cualquier valor, así sea un lápiz, así sea el valor de un peso o de centavos, tienes prohibido recibirlo cuando es con un motivo de soborno. Y evidentemente necesitamos definir cuál va a ser nuestro protocolo de planteamiento de inquietudes. Cuando tú implementas un sistema antisoborno, necesitas parte de lo más importante, porque vamos por fases. Identificas procesos críticos, defines tus controles, defines tu debida diligencia, y una vez que ya logras definir bien roles y cómo funciona tu debida diligencia en cada proceso, ahora sí viene, ¿qué va a pasar cuando alguien detecte algún posible acto de soborno? Pues tenemos una línea de denuncia, lo puedes registrar en tal documento, tenemos un medio anónimo, que en el sector privado, reitero, tú puedes definir tu propia línea de denuncia. En el sector público no. En el sector público ya existen líneas de denuncia que están definidas por algunas entidades y no podemos salirnos de ello. O sea, no puedes colocar algún otro medio que no sea el que está autorizado por regulación. Y en el sector público, que es un ejemplo de lo que estamos viendo, tú puedes definir tu propia línea de denuncia. ¿Vale? Y bueno, evidentemente en el sector público pues tenemos algunas leyes, por ejemplo, la ley de responsabilidades de administradores y servidores públicos, que nos dice cuáles son las pautas a las que se debe enfocar nuestro personal, mientras en el sector privado tú defines esas pautas. ¿Vale? Y este es un ejemplo de lo que les mencionaba, que en el sector privado ya se tienen definidas esas líneas de defensa o de denuncia, y en el sector privado, perdón, en el sector público ya se tienen definidas, en el sector privado tú tienes que crear esas líneas.
Y bueno, finalmente aquí está pues una estructura. Necesitamos crear una estructura en nuestro sistema de gestión, definir bien cuál va a ser nuestra primera línea de defensa, que es tener controles y medidas para evitar los actos de antisoborno. Nuestra segunda línea de defensa es, pues como tal, la supervisión, las inspecciones de nuestros controles. Y la tercera línea de defensa ante un sistema de gestión es realizar una auditoría para evaluar qué tanto están funcionando. A diferencia que por cierto, por último punto, aclarando este apartado de la auditoría interna, una auditoría para un sistema de gestión antisoborno no va tan enfocada como en ISO 9001 acostumbramos a muéstrame tu formato, a ver, muéstrame el registro, vamos a ver datos históricos y tus métricas. Aquí es algo distinto, porque independientemente del proceso, evidentemente tienes que leer los manuales, o sea, si yo te estuviera auditando, tengo que leer tus manuales, tus políticas, pero también tengo que hacer ejercicios para saber qué tan vulnerables son tus medios y qué tan vulnerables son tus herramientas para mitigar los posibles actos de antisoborno. Y eso es lo que diferencia la evaluación de un sistema antisoborno. ¿Qué tan vulnerable es la organización y el personal a incurrir en estos actos? ¿Vale? Y pues básicamente eso es lo que nos pide ISO 37001, que como bien les decía, pues sí tiene cierta diferencia al implementarlo en ambos sectores. Sin embargo, lo cierto es que los dos van con un objetivo en específico, que es evitar incurrir en actos de antisoborno. Y bueno, ya faltan 10 minutos para terminar con esta sesión. Esto entiendo, pues fue un webinar general solamente para explicarles o platicarles cómo, de qué va un sistema antisoborno y más o menos las pautas más importantes que nos pide controlar esta norma.